Siguiendo con la serie de vídeos esta que os comenté, en esta ocasión os voy a hablar de los híbridos de fabricación española. En primer lugar vamos a empezar con el Ibrix. Simplemente vais a ver una presentación con unos cálculos muy sencillos y vosotros extraeréis las conclusiones. El siguiente, cuando me dé tiempo a hacerlo, será sobre uno de aerocámaras comparado con uno... Esto que tenéis es el plano del Quaternium, tal y como lo suministra la empresa. Es un equipo con un diseño bastante bonito, a mí me gusta. Lo que tiene son unas especificaciones realmente exigentes. Tiene en primer lugar un peso máximo de 20 kilos, que ya estamos casi en el límite. Las velocidades puntas que da el fabricante son bastante elevadas también, 50 km por hora de velocidad de crucero y 80 de velocidad punta. Las hélices que emplea son de 30 pulgadas y luego el resto del sistema, salvo que las baterías son 12S, no nos da ningún dato, y que el motor es un motor de 2 tiempos de gasolina. En concreto, yo este equipo lo vi en bastante detalle y es un motor clásico que veremos más adelante incluso de qué marca es. Bueno, vamos a hacer un análisis. Yo no voy a dar ninguna opinión, simplemente analizar. Aquí lo que tenéis es el motor. Busqué todo lo posible y escogí el motor de máximo rendimiento energético para mover una hélice de 30 pulgadas. En este caso es un motor de la marca T. Es uno que yo creo que es nuevo, es el U10 Plus y es de 80 kV. Lógicamente, para mover una hélice de 30 pulgadas nos tenemos que mover en el entorno de 80-100 kV aproximadamente. Ya os digo que no encontré ningún otro motor capaz de mover hélices de 30 con un rendimiento más elevado que este. Vamos a ir a hacer una especie de ingeniería inversa yendo a los productos de máxima calidad posible. Bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer este motor. En esta zona de aquí tenéis 30 pulgadas y aquí tenéis 48 voltios. Bueno, para 48 voltios, que sería batería de 12S plenamente cargada a 4 voltios por celda, tenemos un empuje máximo al 100% de gas de 9,2 kg y de 6,8 kg cuando vamos al 85% de gas. Bueno, el empuje máximo que podríamos llegar a tener con hélices de 30 pulgadas sería de 36,86 kilos, no, cerca de 37, y el peso del Ibrix es 20. Estaríamos en una relación empuje-peso máximo de 1,8, que bueno, no está mal, no es imposible, pero es una relación relativamente baja. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa que aprovecho para comentarosla aquí, y es que en estas hélices tan grandes una pequeña variación en las revoluciones provoca un incremento o un decremento muy grande en el empuje. Si pintásemos una gráfica que fuese en el eje X revoluciones y en el eje Y empuje, en estos motores de KVs tan bajas y hélices tan grandes es muy empinado, sobre todo en la zona final. Aquí podéis ver que bajamos el gas al 85% y bajamos prácticamente 3 kilos del empuje. Tiene su lógica, porque el diámetro de la hélice es mover mucho aire y claro, en este caso subir las revoluciones de 2.700 a 3.200, simplemente subir 500 con una hélice tan grande, pues el incremento de empuje es enorme. ¿Cuál es el inconveniente de esta situación de hélice tan grande y motor de KVs tan bajas? Pues problemas de estabilidad. Problemas de estabilidad porque una pequeña variación de revoluciones provoca un cambio muy importante en el empuje. De hecho, aquí ya podéis ver que si nos planteásemos despegar a un 50% de gas, que es donde despegamos normalmente, tendríamos 2,5 por 4, 10 kilos. No podríamos de ninguna manera despegar a un 50% de gas.
tenemos que despegar a un 85% de gas, lo cual no deja de ser ya un problema. Cualquier otro motor que busquéis de características similares os va a dar la misma situación. Bueno, por otro lado, 1,8 kilos de empuje máximo para 20 de peso máximo, hombre, para hacerlo volar a 80 km por hora y considerando que la tabla está dada para una batería cargada a 4 voltios por celda, queda un poco escaso. Y si bajamos el gas al 85%, tenemos 6,8, no llega a 7 kilos, pues poco más que estacionario podríamos hacer. Lo que quiere decir que en esta situación el manejo del equipo aparentemente es complicado. Vamos a hacer unos calculillos simples, ¿eh? Vamos a suponer que nos vamos a mover aquí, en el 85% de gas, porque por debajo no despegaríamos y por arriba estaríamos yendo a una situación de consumo de 25 amperios que yo quiero ponerme en el caso de análisis más favorable posible. Vamos a suponer que todo el vuelo de crucero, velocidad punta y demás lo podemos hacer al 85% de gas. Bueno, si volamos a ese 85% de gas tenemos un consumo de 16,4 amperios por motor, que en total nos da 65,6 amperios. Si tenemos que volar 2 horas y tenemos que utilizar solo baterías, no vamos todavía a pensar en la hibridación de nada, pues hombre, 65,6 amperios si estamos volando en traslación todo el tiempo y al 85% de gas, donde el empuje es de 20 pocos kilos, de 24-25 kilos, pues nos sale una cantidad de amperios hora para 2 horas de autonomía que da el fabricante muy grande. Tendríamos que tener una batería de 131 amperios hora. Bueno, pero el sistema es híbrido. Vamos a ver entonces, como el equipo va alimentado a 12S, cuál es la batería de 12S más grande que podemos poner para menguar el tamaño del sistema híbrido. Yo no encontré nada mayor que esto, que es una batería de 30 amperios hora, de 6 celdas. Pondríamos 2 de estas, con lo que estaríamos cerca de 7,5 kilos de baterías y 1.000 y pico euros para un solo juego de baterías, pero tendríamos solo 30 amperios hora y tenemos que volar 2 horas y 2 horas son 131 amperios hora. ¿Quién nos va a suministrar la energía? Tenemos que suponer que nos la suministra el motor térmico con su generador. ¿Cómo voy a razonar las cosas ahora? Bueno, batería más grande de 30 amperios hora no tengo. Pongo 2 de estas en serie y ya tengo las 12S. Ya tengo los 48 voltios recién cargadas y tengo la capacidad de volar consumiendo 30 amperios durante 1 hora. Bueno, pues si tengo que volar 2, no me queda más remedio que asumir que voy a consumir 15 para que las baterías me duren 2 horas. Es una simplificación de botijo, pero muy sencilla. Bueno, asumimos entonces que estas 2 baterías en serie me van a dar 15 amperios durante 2 horas. Si el consumo era de 65,6 para volar supuestamente a 50-80 km por hora en aquellas condiciones, el generador que va asociado al motor de gasolina tiene que producir 50,6 amperios de continuo, que tampoco es hablar de una cantidad a priori muy grande. Bueno, vamos a ver entonces ahora de qué potencia tiene que ser el motor
o generador, porque todas las máquinas eléctricas son reversibles, el generador no es más que un motor que lo estoy moviendo para generar, que es capaz de darme estos 50 amperios de forma continua. Bueno, vamos a ver qué generador nos sale. Tiene que suministrar 50,6 amperios. Bien, pero tiene que hacerlo generando 48 voltios, porque va acoplado directamente a la batería. El Ibrix no lleva ningún tipo de conversión ni no tiene nada en medio. Lleva directamente la salida del generador acoplada a la batería. Por tanto, tengo que generar 50 amperios y 48 voltios. La potencia eléctrica es producto de tensión por corriente. Luego tengo que tener un generador que me dé 48 por 50,6. O sea, 2.428 vatios, 2,4 kilovatios. Bueno, es un generador de un tamaño curioso, intermedio, diría yo. No es un generador exageradamente grande, pero tampoco es un generador pequeño. Esto es la potencia eléctrica, pero tenemos que ver qué potencia mecánica necesitamos para producir esa potencia eléctrica. El generador es un convertidor de energía mecánica en energía eléctrica. La energía mecánica proviene del motor de gasolina y el motor de gasolina hace girar un motor brushless que actúa como generador y este convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. ¿Qué potencia mecánica necesito? Hay un problemilla. Ninguna máquina eléctrica, bueno, ninguna máquina, ni eléctrica ni puramente mecánica, tiene rendimiento unitario. Es decir, ninguna máquina que convierta energía la puede convertir sin tener pérdidas. Nos saltaríamos el primer principio de la termodinámica. Tendríamos la máquina de movimiento continuo, el móvil continuo de primera especie o de segunda especie, no sé cómo se llama. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si necesito generar 2.400 vatios, mi motor térmico va a tener que generar un poco más, porque va a haber unas pérdidas en la conversión, que van a ser fruto de la transmisión que pongamos acoplando las dos máquinas y de que el generador no convierte el 100% de energía, de la misma manera que cuando lo pongo como motor no tengo el 100% de rendimiento nunca. De hecho, el rendimiento que voy a tener es el mismo que tendría como motor. Vamos a ponerlo optimista y vamos a asumir que generador más sistema de transmisión solamente me provocan un 15% de pérdidas. Es decir, que el generador tiene, junto con el sistema de acoplamiento, que veréis más adelante, una pérdida del 15%. Es decir, que necesito un 15% más de potencia mecánica. El motor térmico que me sale es un motor que tiene que producir 2,85 kilovatios. Si os queréis hacer una idea en caballos, lo multiplicáis por 1,34, me parece. Bueno, sale un motor de unos 4 y pico, por ahí, 4 y pico, 5 caballitos. Bueno, pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo de entre los mejores. Pues nos vamos directamente a los motores Cenoa japoneses. Y vamos a ver qué motor podemos utilizar que nos produzca esos 2,8 kilovatios. En la serie para avión, pues tenemos este que produce 1,6, este que produce 1,4, este que produce 2,2, este que produce 3,15 y este que produce 4,34. Lo lógico sería irse a este, que es el de 3,15, pero vamos a ir a mínimos. Vamos a asumir que los 0,7 kilovatios todavía los puedo perder y me voy a este motorín de aquí, que ya pesa 2,1 kilos. Aquí tenemos el motor, que es de 45 centímetros cúbicos, se queda corto
Como os decía antes, le faltan 0,6 kilovatios, 0,60 y pico kilovatios para poder cumplir los requisitos que ya eran optimistas de antes, y pesa 2,1 kilos, que sumados a los 7 y mucho que teníamos de batería, el sistema de tracción se nos pone en 10. No está nada mal. Bueno, las dimensiones del motor no son demasiado grandes ni tampoco demasiado pequeñas, pues estamos cerca de los 20 centímetros en la dimensión más grande y 16 en la más pequeña. Vamos a ver qué es lo que lleva instalado el híbrido. Bueno, aquí tenéis lo que lleva instalado el Ibrix. En la parte de arriba tenemos la culata del motor, que bueno, tiene cierta similitud. Por aquí está, creo que el carburador. Yo diría que es un poco más pequeñito. El sistema de acoplamiento que emplearon para el Ibrix es una transmisión por correa. Como las revoluciones del motor no concuerdan con las revoluciones de punto de funcionamiento óptimo del generador, pues aquí hay una rueda de mucho más diámetro que la que va acoplada al generador. Y el generador es realmente pequeñito. Esto, si os lo queréis imaginar para tener una idea, pues cogéis la mano, hacéis un cilindro con los dedos índice y pulgar y dentro de ese cilindro pues os cabría aproximadamente la envolvente, porque el generador todavía es más chiquitín porque va metido dentro de esta carcasa. Es un generador muy pequeñito. Bueno, ya hicimos la ingeniería inversa. Las conclusiones que podáis sacar de toda ella, vosotros mismos.